los patrones de ocurrencia de la enfermedad de acuerdo a características demográficas. Esta es la que solemos poner de casos acumulados por edad y sexo. No ha cambiado sustancialmente el patrón, la mediana de edad, es decir, el porcentaje de 50% tienen hasta 46 años o 50% tienen 46 o más. Y respecto a la distribución por sexo, podemos ver que es casi indistinta la distribución, aunque obviamente con una mayor cantidad en el sexo masculino. La siguiente. Las comorbilidades, las enfermedades que acompañan a las personas que lamentablemente han perdido la vida y que presuntamente son los determinantes o los factores de riesgo, los elementos que aumentan la probabilidad de que las personas padeciendo COVID presenten las complicaciones y las complicaciones fatales, son precisamente hipertensión, diabetes y obesidad, las tres más importantes, con 42, 39 y 29% respectivamente. El tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, ocasiona múltiples daños a la salud, prácticamente en cualquier órgano del sistema de la economía, del funcionamiento del cuerpo, y ocupa 9.2% entre las personas que han perdido la vida. De ahí tenemos la insuficiencia renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y también tenemos la enfermedad cardiovascular, que tiene múltiples componentes, múltiples expresiones, pero es a la que nos referimos como enfermedad cardíaca crónica, la inmunosupresión por distintas causas, siendo cáncer una de las más frecuentes, ya sea cáncer o el uso de quimioterapia contra el cáncer, y también el asma y la condición de vivir con VIH o padecer SIDA. La siguiente. Respecto a las defunciones, en la otra mostramos la distribución por sexo y edad de los casos, en este caso es de las personas que han perdido la vida. La mediana de edad es un poco más avanzada, es 10 años, 13 años de hecho más avanzada, y tenemos esta distribución en donde predominan los hombres. Esta información es crucial porque es lo que precisamente alimentó esta calculadora de riesgo que nos presentó el doctor Víctor Borja del Instituto Mexicano del Seguro Social hace algunos días. Y lo que se puede ver es lo que también hemos señalado en repetidas ocasiones. Muy desafortunadamente, México está teniendo la repercusión de una muy grave, grande y larga epidemia de enfermedades crónicas, lo que lleva a que personas menores de 60 años ocupen una proporción importante de la mortalidad comparado con lo que ocurre en otros países del mundo, donde este fenómeno no se presenta. La siguiente. Este es el otro elemento que también es de interés, que es la letalidad de acuerdo a la condición clínica de los casos. Reconocemos estos 4 niveles, desde luego son arbitrarios. Hemos dicho que COVID es una enfermedad que se presenta con múltiples manifestaciones, pero puede uno reconocer la condición clínica de las personas de acuerdo a la intensidad de los síntomas y cuánto estos síntomas pueden condicionar un desenlace fatal, que es exactamente lo que se ve en esta tabla. Aquí los clasificamos como ambulatorios, es decir, personas que tienen una expresión leve, una expresión clínica con los síntomas básicos: fiebre, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, enrojecimiento de los ojos, que son en general síntomas muy leves y que no requieren un tratamiento en una unidad médica en forma hospitalaria, que generalmente se prefiere que las personas se queden en casa para que no contribuyan a contagiar en las salas de espera de los hospitales o de las consultas. Y representan la gran mayoría de los casos y han fallecido, ahí vamos a ir viendo los números en la tercera columna, y finalmente la letalidad, que es la proporción de personas que teniendo esta condición clínica lamentablemente fallecen. Y se puede apreciar que es una proporción considerablemente pequeña en comparación con el resto de las condiciones clínicas. De ahí tenemos los hospitalizados estables, los hospitalizados graves y finalmente las personas que están críticamente enfermas, que las reconocemos particularmente por el hecho de que requieren intubación, es decir, apoyo mecánico ventilatorio, el respirador artificial, conocido también como ventilador mecánico,
y vemos progresivamente, me paso de aquel lado, cómo aumenta, lo cual es esperable, la proporción de personas medida en este caso como porcentaje que desafortunadamente tienen un desenlace fatal. 15% para hospitalizados estables, 21% para hospitalizados graves y finalmente 56% para hospitalizados en general. La letalidad promedio es 9.8, sin embargo, hemos de recordar que excepto para las personas graves y hospitalizadas críticamente enfermas que se registran al 100%, en la condición de estables o ambulatorios, tenemos una clara concentración de las personas que finalmente requieren una atención médica en una unidad hospitalaria. Y esto lo que lleva es a una sobreestimación de la letalidad. México desde hace mucho tiempo, desde la fase 2, empezó a sobreestimar la letalidad. Y como hemos comentado también en varias ocasiones, la magnitud, el tamaño, la importancia de la letalidad la vamos a conocer con exactitud a posteriori, lo cual no debería quitarnos el sueño, no debería preocuparnos en la medida en que las personas que tienen el riesgo más alto de fallecer están siendo atendidas y además están siendo registradas al 100%. Vamos a pasar a la siguiente. Me regreso para mi punto de posición. Aquí tenemos otra información que interesa actualizar semanalmente, que es la proporción de personas que resultan positivas. ¿Esto qué quiere decir? Personas que tienen la condición clínica de COVID, los síntomas característicos, ya hemos mencionado los de enfermedad leve, o que presentan una neumonía asociada con COVID, que se presenta por dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria que se detecta por la incapacidad de oxigenar la sangre y con los síntomas característicos que pueden ser reconocidos por el personal clínico en los hospitales o pueden ser detectados mediante estudios radiológicos. Y lo que vemos es las mismas 4 condiciones y se ve en forma general. Aquí muestro primero la tabla, cuál es la proporción, el porcentaje de personas que tienen enfermedad ambulatoria o leve, hospitalizados estables, hospitalizados graves o intubados. Ahí está el número de casos, las muestras que fueron procesadas para cada uno de estos grupos de enfermedad y la positividad general, es decir, la proporción que resultaron positivos. Queda muy claro que también hay un gradiente. Es menos probable que una persona resulte positiva si solamente tiene síntomas leves, 26%, a una persona que tiene síntomas graves, 61%, y los puntos intermedios de 41 y 51%. En las curvas lo que presentamos es de manera periódica cómo se ha ido manifestando la positividad. Era 0 antes de la semana 9, recuerden que nuestro primer caso documentado fue reconocido el 28 de febrero, entonces antes de la semana 9 del año no teníamos ningún caso, la positividad desde luego era 0. Ya se hacían pruebas de COVID en personas que tenían las condiciones que le hacen ser un caso sospechoso, pero todas resultaban negativas. A partir del 9, cuando empezamos a tener el primer caso, rápidamente empezamos a tener un incremento en la positividad con muy poquitos casos y luego progresivamente una cantidad muy importante de casos que han sido positivos en las proporciones que se muestran ahí y que han fluctuado semana a semana. La siguiente. Ahora vamos a pasar al tercer capítulo, que es las curvas. Esta, recordarán que hemos dicho que es el principal elemento de monitoreo para la fase 3. En la fase 3 nos interesa monitorear cómo va ocurriendo la enfermedad en la población, cómo se van ocupando los hospitales y cómo se van ocupando las terapias intensivas. Con 2 parámetros, una es la capacidad instalada y es el informe de ocupación, que ese sí lo actualizamos diariamente y lo presentamos diariamente, y con respecto a la predicción, que son estas curvas que ustedes conocen, que han elaborado unos grupos académicos de matemáticos que coordina la directora general del CONACYT, el CONACYT, y que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente el Instituto de Matemáticas y el Centro de Investigación en Matemáticas, que está en la sede de Guanajuato.
Entonces vean ustedes la curva, vuelvo a explicar para retomar siempre el significado de estas curvas. El significado de estas curvas es la predicción de lo que podría ocurrir ya con el escenario de las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia y lo que ocurriría en cada una de las fechas del curso de la epidemia. Tiene 3 curvas que se pueden ver, 2 en líneas punteadas y en medio una en línea sólida. ¿Qué quiere decir esto? Es una predicción que se reconoce por probabilidades de ocurrencia de casos. Si tomamos la línea punteada que está hasta abajo y aquí hiciéramos, por ejemplo, un corte en cualquier punto de la curva, esto querría decir que hay un 10% de probabilidad de que los casos registrados en la fecha correspondiente alcanzaran esa cantidad. Con la línea sólida de en medio quiere decir que hay una probabilidad de que los casos registrados alcancen ese tamaño de acuerdo a la fecha correspondiente, y la línea punteada de hasta arriba es la probabilidad de 90% de que los casos pudieran llegar hasta ese punto o menos. Esa es la manera de interpretar estas curvas. Es un pronóstico semejante a como se usan otros pronósticos en distintas actividades de interés público. La economía, el clima, el comportamiento humano, múltiples actividades de interés público se evalúan anticipadamente utilizando este tipo de pronósticos. Con ello también tenemos el punto máximo que llamamos ACME o punto alto de la curva, el punto máximo, y encontramos que para el 8 de mayo fue la predicción, este es para la Ciudad de México, el Valle de México concretamente, que incluye la ciudad y los municipios conurbados del Valle de México en el Estado de México, que conjuntamente se identifican como una sola zona de transmisión, una sola epidemia, localmente se comporta como una sola epidemia. Y para esta zona se ha hecho el pronóstico de que el 8 de mayo ocurriría el punto máximo de la curva. Posterior a él empezaríamos a tener un descenso progresivo. Finalmente, lo que vemos en las líneas, en las columnas de color salmón, de color rosado, son los casos confirmados que se han documentado con la vigilancia epidemiológica a través del sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad respiratoria. Y ahí se ve la correspondencia de la predicción y tenemos, no perder de vista esto siempre al final de las curvas epidémicas hay un fenómeno de retraso en la notificación. Esto ocurre aquí, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Suecia, en todas partes del mundo, y es convencional en la vigilancia epidemiológica no considerar informativo los últimos 5 a 7 días. No se consideran informativos, se documentan, obviamente, se ponen a conocimiento público, pero para fines de la interpretación siempre preferimos esperar a que las curvas se vayan desplazando conforme se presentan más casos para dar una interpretación, porque de otra manera siempre tendríamos la impresión de que ha llegado el momento de declive de las curvas. Esto nos lo oirán decir ahora con COVID, me lo han oído decir con la influenza, y cuando lleguemos al dengue, que por cierto estamos muy próximos a empezar la temporada de dengue, verán que pasa exactamente lo mismo con las curvas epidémicas.